Muy buenos días y felices Pascuas. Y hay que decirlo con mucha alegría porque ya casi estamos llegando al final del tiempo pascual, pero nunca de la experiencia del resucitado en nuestra vida. El Evangelio del día de hoy es continuación del capítulo 17 que hemos estado leyendo de San Juan y que es esa oración que Jesús hace. Y esa oración que muchos la llaman la oración sacerdotal, porque queda bien clara cuál es la intención que Jesús tiene al ofrecerse al Padre en el sacrificio de la cruz. En esta oración, Jesús de una u otra manera se está ofreciendo al Padre, pero también queda algo bien claro, que Él es el que se ofrece. Él es el que ofrece y en Él se ofrece el sacrificio que nos va a redimir a todos nosotros. Ahora, justamente en los versículos que leeremos el día de hoy en la misa, son unos versículos que deben de llegar a lo más profundo de nuestro corazón, porque son la única nota distintiva del cristiano, de aquel que realmente acepta a Jesús en su corazón. Sin más preámbulo, voy a leer algunos de los versículos que el día de hoy vamos a escuchar en misa. Y si alguna vez tú te preguntaste, ¿será que Jesús ha orado por mí? La respuesta es sí. En esta oración que está escrita en el Evangelio de San Juan, lo único que le hace falta es decir tu nombre, porque aquí está muy clara la intención de que Jesús ha estado orando por ti. En el versículo 20 dice, no ruego solo por estos. Está hablando de sus discípulos. Y Jesús dice, no ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra. Si tú y yo hemos creído en Jesús por medio de la predicación de los apóstoles, indudablemente Jesús está haciendo referencia a ti y a mí, a los que hemos creído en Él gracias a que alguien nos ha predicado su palabra. Ahora, continúa diciendo, y pudiéramos decir, ¿y qué exactamente es lo que Jesús pide al Padre por ti y por mí? Esto. Volveré a leer el versículo 20. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Jesús está pidiendo por la unidad, para que tú y yo podamos estar unidos. Y fíjate bien, unidos, no uniformados. Porque el uniforme es solamente algo exterior y la unidad se da precisamente cuando somos diferentes y nos podemos unir. Alguno de mis pasatiempos es armar rompecabezas, por ahí tengo algunos. Y recuerdo que en una ocasión, en un rompecabezas que me regalaron o que compré, no sé, venían dos piezas iguales y me faltaba una pieza. No podía armar el rompecabezas, me quedó incompleto a pesar de que tenía el número de piezas indicado, pero dos piezas eran iguales, pero no se podían unir, porque necesitaban ser diferentes para que pudieran embonar. La unidad radica en que yo pueda aceptar las diferencias de mi hermano y que yo pueda unirme. Lo que es más fuerte entre tú y yo es el amor que Dios nos tiene. Eso es lo que a nosotros nos debe de unir. Las diferencias que podemos tener son mínimas comparadas con el amor que Dios nos tiene, comparadas con la fe que nosotros profesamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Dios está y espera, y Jesús está pidiendo nuestra unidad. No necesariamente que estemos uniformados, que vistamos igual, no necesariamente que
tengamos las mismas reacciones, no, sino que en realidad podamos estar unidos como hermanos. Me gusta este ejemplo. En un matrimonio, el hombre y la mujer son completamente diferentes. Pero es precisamente en la unidad, cuando ellos miran hacia la misma meta, que se pueden complementar. Y es ahí donde, si los dos están muy cerca de Dios, entonces se van uniendo. Si los dos se separan de Dios, entonces entre ellos también se van a separar. Jesús está pidiendo por la unidad, por ti y por mí. Ahora, algo que debemos de subrayar en este tiempo de Pentecostés es que Jesús dice en el Evangelio, como lo escuchamos, les he dado la gloria para que ellos sean uno. Y en muchos santos padres han interpretado esto como les he dado mi espíritu, un solo espíritu, para que sean uno, como tú en mí y yo en ti. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo si no es para revestirnos de poder, para evangelizar? ¿Y qué es lo que nos da el Espíritu? Unidad. Es la primer manifestación es la unidad. Si en la Torre de Babel, ¿verdad?, se confundieron las lenguas, es el día de Pentecostés donde todas las lenguas se vuelven a unir en un solo canto, en la unidad. Es precisamente en la unidad y en la perseverancia, en la oración unidos, que el Espíritu Santo se manifiesta. Es precisamente que Jesús les dice a sus discípulos, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, estén unidos en mi nombre, yo ahí estaré. Pero si nos estamos peleando y nos estamos separando, eso no va a funcionar. Aunque nos duela, lo más importante es la unidad. Aunque yo tenga mejores planes que, no sé, que mi obispo, o que mi párroco, o que el papa, o qué sé yo, no, lo más importante es la unidad. En el momento en que tú empiezas a romper los lazos de unidad, estás dañando el cuerpo de Cristo. San Pablo nos lo dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, la mano es diferente al pie, el ojo es diferente al oído, y sin embargo, todos unidos formamos un solo cuerpo y cada uno tiene un propósito. Hace poco leí una reflexión que me llegó muy profunda en mi corazón y te la comparto, pensando en la unidad que Jesús nos está pidiendo, que Jesús le pide al Padre como don para nosotros, los que creemos en Él. Jesús en esta reflexión decía que Jesús en la cruz dice bien claro que ningún hueso le fue quebrado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús tenía que estar unido. Él sufrió mucho, aguantó muchos dolores, los clavos que le traspasarían, la corona de espinas, la flagelación, la humillación. Pero su cuerpo estuvo unido, ningún hueso se quebró. Dice la Sagrada Escritura, ningún hueso se quebró. El demonio hizo lo que quiso con el cuerpo de Jesús, pero no pudo quebrarle ningún hueso. Está escrito, porque tenía que estar unido el cuerpo. Pues la reflexión decía, pareciese que lo que el demonio no pudo hacer en la cruz, muchos cristianos sí lo hacemos al hablar mal unos de otros, al romper los lazos de amistad, al resquebrajar el cuerpo místico de Cristo. Porque cuando yo no acepto a un hermano, cuando yo lo corro, cuando yo me separo de la comunidad, estoy yo rompiendo el cuerpo místico de Cristo. Lo que Satanás no pudo hacer con Jesús en la cruz, parece que muchos cristianos sí nos atrevemos a hacer, al desmembrar el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Jesús dice que sean uno para que el mundo crea. Es tan ridículo escuchar a hermanos que pueden estar hablando del Evangelio y que están promoviendo una separación o una división o simplemente una ruptura en la iglesia. No se puede. Si en verdad queremos dar testimonio de un Dios vivo, tenemos que buscar la unidad. Tenemos que buscar el respeto unos de otros, que vamos a diferenciar en muchas opiniones, sí, pero ante todo tiene que haber una unidad, tiene que haber un respeto, tiene que haber una comunión. Si no, no vamos a poder decir
que somos cristianos. Cuando Jesús dice, para que el mundo crea que sean uno. Si entre nosotros nos estamos dividiendo, no vamos a poder dar un verdadero testimonio de la unidad. Ahora bien, si nos estamos preparando para el día de Pentecostés, ¿qué mejor preparación que buscar una reconciliación con nuestros hermanos? Es que a mí no me gusta cómo ellos oran, o es que son muy aburridos, o yo quisiera esto. Deja a un lado todas las divisiones, que lo más importante en la iglesia es la unidad en Cristo. Es lo que Jesús está pidiendo para ti, para mí en esta oración. Ahí está en el Evangelio, capítulo 17, versículo 20, que sean uno. ¿Cómo? ¿Como tú y yo creemos? No, como el Padre y Jesús es uno, que para eso nos da el Espíritu Santo. Y este Dios, el Dios de la unidad, el Dios del amor, el Dios de la paciencia, el Dios de la misericordia, el Dios que nos atrae hacia Él y que al estar unidos a Él, estamos unidos unos a otros. Que sea este Dios, el Dios del amor, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Piensa en esto. Jesús está pidiendo al Padre por ti y por mí, para que estemos unidos. ¿Será que nosotros también podemos pedirle al Padre que nos conceda la unidad? Preparándonos para Pentecostés, dice el texto que los discípulos estaban unidos en oración. ¿Será que tú y yo nos podemos unir en oración para pedir un nuevo Pentecostés? Para poder profundizar en este Pentecostés y que las lenguas diferentes, las ideas diferentes, los sentimientos diferentes puedan estar unidos en el único espíritu de la unidad, en el único espíritu de la verdad, en el único espíritu de Jesús. Dirá San Pablo, aunque seamos diferentes, es un solo cuerpo, es una sola cabeza, es una sola iglesia. Aceptémonos unos a otros, que es la forma de aceptar a Jesús en nuestra vida. Que tengas un excelente día.